Hemos ido hablando a lo largo de la mañana y el mediodía, pues de las problemáticas que aquejan a la niñez, que son los retos que están enfrentando los niños en la actualidad. Y hablamos evidentemente de la violencia propiciada por la delincuencia, el crimen organizado, la delincuencia común, etcétera, el abuso sexual, la trata de menores, hasta la negligencia de muchas autoridades de no satisfacer lo que al Estado le toca y por supuesto también la parte que nos debería de tocar a la sociedad, incluyendo a los padres de familia, proporcionarle al menor un nicho de desarrollo en donde pueda jugar, educarse, desarrollarse de forma integral, un tema básico para ese sujeto, para ese niño, y digo sujeto porque es un sujeto de derechos y por supuesto para, le decía yo desde la vez pasada que tocamos este tema, para el desarrollo de todo un país, porque si un niño no se desarrolla, una niñez no se desarrolla de una forma sana, el país tampoco lo hace. Y hablábamos de cuáles son las políticas de protección a la niñez en México y evidentemente hablábamos de la Constitución que rige el resto de las leyes que supuestamente protegen a la niñez. Para hablar justamente de esto saludamos a Gabriela Sode, diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Diputada, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué gusto volverte a ver, muchas gracias y gracias por permitirnos estar un ratito ahí con ustedes y avisarles qué está sucediendo acá en esta Cámara. Sí, y saludar por supuesto también a Rodrigo Moeno, presidente de la Federación de Educación Sexual. Muchas gracias también, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes y con la diputada. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, es que es complicado hablar de la problemática que enfrenta la niñez, porque son variadas, son muchísimas las problemáticas, desde la cooptación del crimen organizado, las violencias en sus diferentes manifestaciones, la situación en los hogares con la pobreza, con la falta de acceso a la educación, en fin. A lo mejor aprovechando a Rodrigo Moeno, pues hablar un poco del tema de los abusos sexuales a los que están lamentablemente vulnerables los niños y las políticas que podrían protegerlo. Estábamos al principio mostrando una nota de algo que sucedió en San Martín Texmelucan y que sucede en muchos lugares, lamentablemente muchas primarias, secundarias del país. El abuso sexual de un profesor contra un niño. Y esto me parece que tenemos que hablar mucho con nuestros niños en casa para tratar de prevenir esto también. Sí, por supuesto, y justamente es un diálogo que tenemos que tener desde temprana edad con niñas, niños y adolescentes antes de que estén vulnerables a los riesgos, porque los riesgos ahí están, los números nos indican el nivel de casos de abuso sexual que hay en menores y tenemos que hablar, que llevar educación sexual integral a tiempo. Y para esto es importante que nosotros los adultos nos eduquemos también, que contemos con herramientas para hablar informadamente desde la ciencia y prevenir lo más posible ante la gran vulnerabilidad de niñas y niños. Bueno, pues aquí estamos. ¿Cuál sería? Aquí estamos trabajando en conjunto, pues, parte de la sociedad civil que está aquí, pues haciéndonos esta petición a la Cámara de Diputados sobre esta revisión ante estos abusos infantiles. Y nosotros hemos presentado una iniciativa el 8 de noviembre, ya con esta intención de todo lo que tiene que ver con abuso infantil, con pornografía, con la parte del material de abuso sexual infantil, pues por cualquier representación visual, gráfica, textual, incluyendo dibujos animados, videojuegos que de manera real o simulada o sugerida involucren a menores de edad en actividades sexuales o en actividades de pornografía y su distribución. Estamos trabajando en eso, ya metimos la iniciativa para que esto se contemple pues como crimen organizado y pueda ser atraído de manera inmediata por las fiscalías, y también tenemos mucho apoyo de las organizaciones de la sociedad civil junto con la Interpol, que ya están creando plataformas muy claras para que se detenga la distribución de esta pornografía y no sea uno de los vehículos de Internet por antonomasia especializados realmente en procurar y distribuir este tipo de delitos. A ver, es interesante esto que están haciendo, pero también es importante hablar de
de cuál es el escenario que tenemos en México. Decía yo hace un momento la Constitución, la Ley Federal para proteger niños, niñas y adolescentes. Yo revisaba por entidades cuáles eran las leyes que protegían a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y yo contabilizaba 65 leyes repartidas en las 31 entidades, bueno, las 32 entidades de nuestro país, y entonces uno de repente piensa, pues sí se hacen muchas leyes, pero lamentablemente no se aterrizan, y aquí me gustaría saber la responsabilidad que existe dentro de cada una de las instancias, porque ustedes nos platican de ese trabajo que se está haciendo, existen instancias de la iniciativa privada, de la sociedad civil, que se preocupan por esto, pero ¿en dónde radica el que no sucedan la protección a la niñez en este tema? Porque podríamos hablar de muchos, pero vamos a hablar del abuso sexual. Estaban los padres de San Martín Texmelucan denunciando que existen o mencionando que existen 4 denuncias ante la Fiscalía del Estado de México de este abuso a menores dentro de esa primaria. Y así podemos revisar casos y casos y casos, y es dificilísimo que se llegue a la justicia. Yo estaba leyendo cifras del Redim que hablaba de 8,000 abusos sexuales de 2019 para 2021. Y si uno revisa las sentencias condenatorias, son 260 sentencias. ¿De qué sirven las leyes si no se aplican, diputada? Exactamente, tenemos un abanico de leyes que tenemos que homologar y tenemos que darle un sentido único a, por ejemplo, a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas, la Ley General para la Prevención Social de Violencia y Delincuencia, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y tenemos que homologarla, porque lo que nos encontramos cuando nos ponen en la mesa esta discusión y este tema es que tenemos muchísimas instancias que en el último momento ya no podemos ejecutarlas. Por eso nos hemos dado a la tarea de llevarla y elevarla a crimen organizado, porque aquí es donde nosotros ya podemos permitirle que las fiscalías, que las instancias inmediatamente actúen vamos también por la no prescripción de estos delitos, porque estamos encontrando que al acercarnos a estas disposiciones, pues tenemos un abanico de opciones y un abanico de posibilidades que no se cumplen, que no se logran cumplir, porque encontramos también hasta leyes que tienen antinomias, que de alguna manera son contradictorias y no podemos ejecutarlas. Entonces tenemos que elevar a otro rango esta circunstancia con la Ley General de Derechos Niñas y Niños y Adolescentes, y ahí efectivamente ya poderla homologar a las otras entidades, porque si no vamos a seguir intentando, y lo que estamos haciendo es añadirles algunas disposiciones, algunas fracciones, y no estamos yendo al centro del problema. Sí, coincido. Aquí uno como sociedad se pregunta, ¿en dónde está el nudo que no permite que todo esto tenga no solamente un engranaje, sino también esto que menciona de una homologación? A veces uno piensa que a lo mejor es en el color de los partidos políticos, que como no son del mismo, se niegan a sentarse a dialogar, pero entonces ¿en dónde queda el interés superior de la niñez? Y pues lo que menciona la Convención de los Derechos de los Niños de la UNICEF, esta estrategia que está encaminada justamente a proteger a los niños, incluso de negligencia de las autoridades. Sí, yo creo que en estos temas ya no vemos colores, en estos temas nosotros los pasamos a las comisiones, que es ahorita, por eso la metimos de inmediato, para intentar entre todas las bancadas encontrar una solución, más allá de los colores, porque esto sí afecta de manera directa a la niñez mexicana. Y creo que hemos encontrado grandes consensos en la Cámara de Diputados cuando se tratan de grupos vulnerables o de grupos vulnerados. Por eso estamos trabajando también desde la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, porque esta es una circunstancia que vulnera a los niños y nosotros como comisión tenemos que prevenir la vulneración de estos pequeños. Pero escuchamos, presidente. Gracias. Y adicionalmente, hay que constatar algo. Esto es algo que ha sucedido siempre en nuestro país desde siglos atrás. O sea, el abuso sexual infantil ha existido. Lo hemos normalizado como sociedad y creo que eso es lo que es muy grave. No hemos hecho las denuncias suficientes. La diputada ya nos hablaba del marco legal en el cual podemos avanzar más todavía, pero hay un trabajo fundamental al interior de las familias. Hay un trabajo fundamental de darle información a tiempo a las niñas y niños
para que tengan los canales de confianza y tenemos que creerles a las niñas y a los niños. Nosotros de sociedad civil recibimos muchos casos de niñas y niños que acusan de un abuso sexual y de repente mamá y papá no le creen o mamá y papá encubren al tío o al pariente que lo realizó, y tenemos que poner por encima de todo el bienestar superior de la niñez en esto. Tú acabas de dar los datos, son terribles, porque todas esas vidas de niñas y niños son marcadas para siempre y lo estamos permitiendo a la población adulta. Entonces, tenemos que maximizar por todos los espacios, desde los medios de comunicación, legislativo, pero vuelvo a subrayar, hay una responsabilidad ciudadana muy grande que tenemos en las familias y hogares para proteger a las niñas y niños. Así es, nos toca este tema a todos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Un saludo grande. Salud.